Hola, ¿cómo andan? Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Hola. Están todos muy Hola a todos, calladitos ¿cómo hoy. están? ¿Qué les pasa? Hola. 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 Están muy callados. ¿Qué? Están todos muy callados. No los Estaban veo, todos muteados, nadie quería hablar. ¿Qué es no esto? los veo debatir como siempre. Ah, acá alguien, hoy me vacunaron en provincia. Muy bien, Ana. A mí no, vivo en la ciudad. Pero vos vivís en la Yo capital, también. la otra Ana. Bueno, son varias Anas. Vos vivís en ¿Y vos? capital, vas a tener que esperar. Los de ¿Y Capital tenemos para rato. ¿Y vos qué pasó con tu vacuna? No, yo voy a saber a finales de marzo. Cuando me Bien, toque el control de los 6 meses, ahí a medida que van llamando para el control de los 6 meses, eh, cuando vamos, a los que son placebos, les están poniendo la vacuna en ese momento. o sea, Ya, no le hace... cuando vamos no a les controlarnos a los 6 meses, que nos hagan sangre y eso que nos hacen de vez en cuando, bueno, que nos hicieron al principio hasta los 3 meses. O sea, no se fijan si tenés anticuerpos o no. Sí, Les sí, dieron sí. placer. Ahí te fijan si tenés, te sacan sangre y si tenés a los que son vacuna, nada. Los que fueron placebos le preguntan, bueno, ¿te querés poner la vacuna? Te ponemos la vacuna. Claro. No querés ponerte la vacuna, allá vos. Pero si ya fuiste a la prueba y te pusieron placebo, porque ahora no te querrías poner la vacuna. Porque es Pfizer, era Pfizer. Bueno. No era rusa ni china. Sí, Pero cuando fuimos cuando, digamos, lo que fuimos a hacer la prueba, nos daba lo mismo si era Pfizer, si era China, si era rusa o si era la cubana. Digamos, todos nos íbamos a anotar de la misma manera la primera vacuna que hacían la prueba. Claro. De hecho, yo me hubiera anotado yo, digamos, si me rebotaban de esa, me anotaba a la China, digamos, o si no entraba a esa, porque no entraron todos, se anotaron 15.000 y se hizo con 5.000. Opa. Digamos, hubo 10.000 que no entraron. No entraron porque había digamos, la prueba era para 5.000, digamos. Claro. Hubo más anotados que capacidad para la prueba. Ahora, parece que los capitales de Pfizer son los fondos buitres. Tened Sí. cuidado. En cualquier momento me vienen a confiscar. Guardá la platita adentro del colchón Sí, bien. sí. Vieron que nada, que pedían de resguardo embajadas y un delirio para vender la vacuna en caso de que le hicieran juicio por no hacer efecto, por tener efectos contrarios. Bueno, le pedían al país embajadas, barcos, edificios públicos, de todo, de garantía. No. Y bellezas naturales. Bellezas naturales, exacto. Sí. Cualquiera, un delirio. Claro. Y ahora la quieren probar con mujeres embarazadas. Ahora la están probando, creo que ya empezaron. O por lo menos están llamando a mujeres embarazadas. ¿Quién se va a prestar en mujeres embarazadas, no? Pero decían que tenía que dar la aprobación el ANMAT al estudio clínico. Eso puede ser. Sí, igual una vez que ya está aprobada
cierta población, todas las vacunas. Después se prueban en la población que no se probó. En este caso no se probó ni en mujeres embarazadas, ni en inmunodeprimidos, ni en menores de 18. Claro. Ninguna vacuna, no solamente la Pfizer, ninguna vacuna se probó en esa franja etaria. ¿Y en espectadores de cine se probó? En espectadores de cine no se probó, no sabemos. Sabemos que hoy se vacunó alguien, pero no sé si se vacunó algún otro ya. Parece que va a volver el cine. Parece que se van a abrir las salas. El jueves que viene. Sí. Pero vuelve con películas que ya vimos. Que ya vimos, exactamente. Vuelve con películas que se estrenaron en plataformas, de manera online. No va a haber. Al 30%. Y con el 30%. Parece que van a estrenar Lo que el viento se llevó. Bueno, si es esa, vamos a verla. No sé si Lo que el viento se llevó, pero sí hay para reestrenar un par de Fellini y un... Qué bueno. Sí, y otra más, otro clásico que no me acuerdo cuál es. Sí, estaba, creo que se estrenó 8:30, creo que se llegó a estrenar, a reestrenar 8:30. Sí, porque eran los años de Fellini. Sí, creo que la Dolce Vita estaba para reestrenar y no llegó a reestrenarse. No, también se reestrenó. Llegó a reestrenarse, yo no me acuerdo. Sí, ya sí, perdí sí. la noción del tiempo y la realidad. Sí. Bueno. Creo que el Imperio de los Sentidos era. Estrena el Imperio de los Sentidos, se reestrena el Imperio de los Sentidos. Y algo más, recién hice una nota sobre eso y ya me lo olvidé, imagínense cómo estoy. Por casualidad, ¿viste? El Imperio de los Sentidos era una versión apta para todo público. Sí. Y hoy ya es apta para todo público, ya no tiene nada de... Sí, capaz que sí. Hoy. ¿Por casualidad vieron Descuida que yo te cuido? No, yo la vi anoche. ¿Te gustó? Ahora. Sí, me gustó. Porque escuché muy buena crítica. Sí, me sorprendió. El título no me decía nada. Dice que es un buen guión. Acá a Benjamín no le gustó el final. ¿Dónde la dan? En Netflix. Sí, Netflix, tiene razón. A ver, es una comedia con bastante humor negro. Nada, le iba a recomendar ahora, pero bueno, ya que está, lo digo ahora y no lo digo después. Es una comedia de humor negro acerca de una mujer que se dedica a como a tener custodias de ancianos que con la ayuda de una médica que los diagnostican como que no pueden valerse por sí mismos. Entonces, bueno, parece que en Estados Unidos hay como un mecanismo legal que se convoca como una audiencia de urgencia y automáticamente se los mete en un asilo. Y esta tutora, que es esta mujer, se queda, digamos, empieza a administrar como sus bienes y le termina como vendiendo todo y quedándose con toda su plata. Pero bueno, de repente se topa con una mujer que no es lo que parece ser y que aparentemente no tiene familia, pero digamos tiene como una familia bastante pesadita. Ahora, a Emiliano y Federico les quería hacer una pregunta. ¿Es imprescindible que cuenten el final de la película de hoy? Porque me faltan 3 capítulos para ver. Sí, es imprescindible. Bueno, me imagino. Estar antes y listo. Pero no pasa nada. Al final hace un jaque mate. Bueno, empezamos. Silencio, los Igual todos lo esperamos, ¿no? Igual puedes verla. Los voy a mutear. Cuídate que te cuido. Muy bien, qué obligados. Todos
con sus cámaras apagadas, hoy no se la tuve que apagar a nadie. ¿Se ve la pantalla completa de la presentación? Yo la tengo en pantalla completa. Perfecto. Es más, voy a cambiar la cuadrícula porque me tapan. Pero bueno. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes, los que no saludé, los que no hablé. Felicitaciones a los vacunados. Esperemos que no tengan ningún síntoma mientras estamos en la clase. Los que si alguno se vacunó hoy. Más allá de que puedan llegar a levantar fiebre, pero no más que eso. Por lo menos los vacunados que yo conozco solamente levantaron un poquito de fiebre. No sé qué les dijeron, pero bueno, felicitaciones y ojalá todos se puedan vacunar pronto, tanto en la provincia como en la ciudad, como los que están en el interior del país, así quedamos todos inmunizados. Dicho esto, hoy es la última clase del curso de febrero, que analizamos 4 miniseries. La semana que viene ya empezamos con el curso anual el curso anual de todo el 2021, donde trabajamos películas, me había colgado. Así que bueno, nada, el link va a ser, no voy a cambiar el link, así que va a ser el mismo para que, como la mayoría también siguen el otro curso, para que no haya problemas ni nada por el estilo, los que ya se registraron para que puedan entrar. Los que no hicieron el curso de verano, les tendré que explicar cómo ingresar para que no tengan ningún tipo de problema. Pero bueno, para ustedes quédense tranquilos que va a ser el mismo link que usamos durante febrero. Dicho esto... recuerden que a las 6:30. Recuerden que es a las 6:30, ya no a las 7, porque volvemos a nuestro horario natural de 6:30 a 8 y un poquito, como siempre. Normalmente la clase termina a las 8 y después tenemos un ratito para preguntas y respuestas por el chat. La clase que viene tenemos un... ¿Está el banner puesto? Me corren la diapositiva, ahí está. Sí, ahí está. La que viene tenemos Scarface de Al Pacino, que está de Al Pacino no, de Brian De Palma con Al Pacino, que está en Netflix. Vamos a empezar con un clásico, una de las películas más interesantes o de los clásicos modernos ya del siglo pasado, porque es del 1900, no del 2000. La segunda clase tenemos Fragmentos de una mujer, que también está en Netflix. Es la película por la que Vanessa Kirby ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia, y está nominada a los Globos de Oro, a los SAG y a lo que sea. Les recuerdo que el domingo se entregan los Globos de Oro para aquellos que les gusta ver premios. La tercera película es Nomadland o Tierra de Nómades, que les voy a mandar yo el link para que la vea, porque no está en ninguna plataforma. Hipotéticamente se va a estrenar en cines, no lo sé. Es una película que la distribuye Disney, así que seguramente va a aparecer en la plataforma de Disney, pero bueno, nada, yo ya la tengo, así que les voy a pasar el link próximamente. Y la última clase es Noticias del Gran Mundo, de Peter Greengrass con Tom Hanks, que también está en Netflix. Hay 3 de Netflix, una no, así que bueno, solamente les tengo que mandar una. Acá Benjamín pone, excelente las 4, gracias Benjamín. Fue una elección, ya las vio, fue una elección, nada, abril vamos a tener más opciones para ver, marzo estaba un poco más complicado. Hace mucho tiempo que tenemos ganas de hacer el corto de Almodóvar, La voz humana, pero no lo podemos encontrar. Tal vez ahora, si queda nominado al Oscar como mejor cortometraje, tal vez aparezca y lo podamos hacer, pero bueno, Almodóvar siempre es un director interesante que a todos nos gusta,
y nada. Lo queríamos hacer antes de terminar el año pasado, no lo conseguimos, lo queríamos hacer en febrero, tampoco lo conseguimos, lo íbamos a hacer en marzo, tampoco apareció, vamos a ver si en abril aparece. Así que nada. En el flyer dice, tenés razón, Lidia, dice audiovisuales.com. Nos comimos la U de informes de inscripción, me están mirando los chicos. Informes de inscripción dice audiovisuales.com@gmail.com. Si alguien mandó mail, lo mandó cualquier lado. Bueno, intentaremos corregirlo. Igual, bueno, la noticia que estaba subida estaba puesta bien el mail, así que esperemos que la gente se haya dado cuenta y no haya escrito a un mail inexistente. Pero ahora que me lo decís, el otro día alguien me escribió y me dijo, me escribió por WhatsApp y me puso, estoy mandando mails y me llega rebotado. Era por eso. Que estaba mal escrito el mail. Uno muchas veces lee como cree que lo escribió y no como realmente lo dice. Me pasa a mí habitualmente, que leo lo que pienso que escribí y no cómo realmente lo escribí. Pero bueno, dicho esto, hoy tenemos la clase de Gambito de Dama, la serie que está en Netflix de 7 episodios, con Anja Taylor, que nunca me acuerdo el segundo apellido. Esta actriz nacida en Argentina y radicada en los Estados Unidos. Anja Taylor es mi, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, los dejo con los chicos, yo los veo al final de la clase. Buena clase. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como siempre nos presentamos, aunque seguramente ya todos nos conocemos. Mi nombre es Federico Picasso, como todos los jueves, siempre juntos con Emiliano Basile, damos las clases de la Escuela de Espectadores de Cine. Hoy estamos cerrando este curso de verano sobre series, sobre miniseries, este formato que se queda a mitad de camino entre el largo aliento y la anécdota corta con la cual puede trabajar un film, ¿no? Y cómo hoy por hoy el serial cinematográfico, el serial se ha convertido en un medio expresivo que tiene la legitimación tanto artística como técnica que ha sabido tener siempre el cine, ¿no? Hoy un realizador, cuando tiene que escribir una historia, no se va a preocupar de que sea sí o sí una película, sino que va a elegir el formato que mejor le queda a la historia, porque los formatos, con esta nueva explosión, por un lado del streaming y de los contenidos audiovisuales, y por otro lado con la tecnología de los televisores de alta definición, que hoy llegan a ser los denominados, por ejemplo, 4K, donde ya tenemos una definición de alta calidad en nuestra propia casa, permite que puedan existir estos formatos en alta calidad, tanto ya digo técnicos como artísticamente. Vamos a seguir repasando, antes de empezar un poco esta historia, esta microhistoria de las series, del serial que fuimos elaborando a lo largo de estas clases. Hablamos de los orígenes en la cultura popular del serial, ¿no? Como entre la mitología y las sagas, las historias populares, las novelas por entrega, ya se venía desarrollando. Vimos el origen en el cinefilm, vimos la Edad de Oro, quizás de renacer, la aparición de la televisión en la del 50 y los 60. Y hoy vamos a cerrar un poco este final de la historia de las series, que llega justamente a este periodo que acabo de nombrar recién, que tiene que ver con esta edad dorada, esta edad de alta calidad artística y técnica que tiene la serie. Bueno, en los 80 hay una renovación de la serie y la miniserie. En el caso acá tenemos dos series de los 80 clásicas que tenían dos tipos de formatos diferentes, ¿no? Brigada A, que era esta serie de acción bélica, basada en este grupo de excombatientes de Vietnam, y que, bueno, respondía un poco al cine de superacción de los 80, pero básicamente lo que nos interesa hablar es del formato, ¿no? Este formato de un capítulo que tiene una estructura esquemática que se repite parte por parte, capítulo a capítulo, y donde el orden en que vemos la serie no altera el producto, ¿no? Porque no hay una continuidad narrativa, sino que cada capítulo cuenta una anécdota, una historia de este grupo de personajes. Esa va a ser de alguna forma una de las características de la serie de los 80,
la posibilidad de ver la serie en desorden sin perder el sentido de la misma. Por otro lado, va a haber también miniseries muy importantes, porque una forma, por ejemplo, de probar los productos televisivos en los 70 y los 80 era el tema de la miniserie o la película televisiva, es decir, hacer una serie de capítulos cortos, no sé, unos 3, 4 capítulos de una historia conclusiva, o 8 capítulos de una historia conclusiva para una miniserie, y después, en caso de que funcione, probar con más capítulos, como es el caso de la serie súper famosa de ciencia ficción de los 80, que es la serie B, Invasión Extraterrestre. Y acá entender lo siguiente: entre fines de los 70 y principios de los 80, empiezan a ver las primeras, aparecen en la televisión por cable y las grandes cadenas de televisión, y es la primera vez en que se empiezan a hacer grandes inversiones en el producto televisivo, ¿no? Cuando hay la competencia comercial por quién se queda con los, o sea, por ejemplo, por los canales de cable, ¿no? Cuando hay una cuestión más económica del tema del cine, aparece esta competencia más fuerte, donde los productores, los canales de televisión empiezan a apostar cifras importantísimas, millonarias inclusive, ¿no? Llegando inclusive en esta época a ver capítulos o temporadas que salgan algunos millones de dólares, cosa que anteriormente no pasaba, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Invasión Extraterrestre, que tras la explosión de la ciencia ficción, con películas como E.T. o como al final de los 70, principios de los 80 de Star Wars, empiezan a apostar a grandes gastos en producciones de efectos especiales, ¿no? Entonces ya estamos entre los 80 y los 90 a la antesala de la superproducción de los grandes capitales invertidos en televisión. Y quizás la serie que va a ser como la serie quiebre, la serie que va a marcar un antes y un después en lo que tiene que ver con la calidad artística y con la búsqueda de autor dentro del universo televisivo y serial, va a ser la serie Twin Peaks, serie del año, creo que 1990, si no me equivoco, por ahí me corrigen, pero bueno, finales de los 80, principios de los 90, estaría en ese periodo, que Twin Peaks viene a marcar una idea nueva, que es la idea de la serie de autor, ¿no? La idea de que hoy llamamos el showrunner o los creadores de la serie, esas personas que de alguna forma dirigen los capítulos, no, más allá de que no dirijan todos los capítulos, son los desarrolladores del concepto de la serie. Y esa primera serie que por ahí tiene esta idea de serie de autor, podríamos decir que es Twin Peaks, del extraordinario y extravagante artista, casi un cine casi entre surrealista y abstracto, David Lynch, ¿no? Donde más allá de la calidad, más allá de ciertos productos, él no se va a preocupar tanto por cumplir con las reglas del consumo tradicional, sino que va a ser una propuesta personal y arriesgada que va a tener una repercusión desde los fans, que va a convertir la serie en un acontecimiento de culto. Sí, y ahí sí. Algo interesante que tenían estas series de los 80 era que venían a traer la noción de parodia, ¿no? Como si los géneros cinematográficos, inclusive de las series de los 60 hasta el momento, se hubieran empezado a agotar y no quedaba otra manera de ponerlos nuevamente en pantalla si no era mediante la parodia, ¿no? Mediante el uso consciente del recurso, del género que el espectador ya conocía y venía trabajando. Por eso, de todo lo que se podía contar con respecto a los grupos comandos por ejemplo, de la guerra de Vietnam, aparece Brigada A casi como una especie de chiste, ¿no? Y tenemos en los personajes como los prototipos de cada uno de ellos. Lo mismo pasa en Invasión Extraterrestre. Y si pensamos en una serie decididamente cómica de la época que llamaba Martillo Hammer, que era una parodia de Harry el Sucio, ¿no? Era justamente la parodia de ese personaje que estaba de alguna manera enamorado de su magnum y a partir de ahí podía llevarse el mundo por delante. MacGyver, el tipo que podía resolver todo con un alicate, escapaba de un campo de concentración, ¿no? O sea, era el colmo de lo ridículo, medio tomado en serio, medio tomado en broma, ¿no? Y era la manera de volver a trabajar géneros que habían sido completamente explotados, ¿no? Más en la televisión que en esta lógica de
lógica, en su lógica propia de picadora de carne, venía a trabajar y a sacarle todo el jugo que le quedaba, ¿no? No había mucho más por hacer, y ahí es ahí donde aparece Twin Peaks como una especie de renovación, una vuelta de tuerca, sí, al género del policial, de la búsqueda de encontrar el motivo del asesino, el asesinato, el porqué del personaje desaparecido, el detective, pero con una lógica de autor que venía a darle una vuelta de tuerca ya más interesante desde el punto de vista a este género sumamente trillado. Y acá es donde esto que siempre mencionamos, que el género empieza a estar al servicio de lo que el autor quiere contar, y no es el género que una vez más empieza a imponer los códigos y las razones de ser al relato. Exactamente. Y bueno, y justamente con esta renovación con esta renovación de las series y apareciendo todos estos elementos que hablábamos recién, de la tecnología, de los cambios en la tecnología para poder ver audiovisual en la casa, recordemos, había un tema, ¿no? Por ejemplo, el DVD supuestamente venía a mejorar la calidad del audiovisual que uno podía ver con respecto con el VHS. Pero resulta que los televisores de rayo catódico, ¿no? Los televisores de tubo que teníamos en nuestras casas, no tenían vamos a decir, no tenían la definición para poder mostrar, digamos, la calidad que podía tener un DVD. Por ende era inútil agregarle más calidad a un producto televisivo, a un producto hogareño, si no teníamos la posibilidad de poder reproducirlo con la calidad que este tenía. Bueno, eso cambia a partir de la aparición de las pantallas de alta definición, del HD, del 4K y todas estas pantallas que tenemos hoy por hoy, que son superadoras, o al menos se ponen a la par de lo que es la imagen cinematográfica, que también la imagen cinematográfica ha cambiado muchísimo, pero eso es un tema para otro día, ¿no? Y justamente en este nuevo periodo, en esta época contemporánea, es donde aparecen estas series que empiezan a representar también, y esto creo que es crucial para poder entender el gran cambio de concepción, a representar aquello que Hollywood ya había dejado afuera, aquello que había quedado afuera. Recordemos que Hollywood desde la década del 30 empieza a impartirse lo que llamamos el Código Hays, que fue un código de censura que impidió ciertas representaciones, entre ellas la sensualidad, la sexualidad, el erotismo, la violencia, ciertas violencias, no todas, ciertas cuestiones, bueno, relacionadas con la censura, ¿no? Por eso, y aunque en el año 1966 esa censura cayó, ya vamos a decir que la línea editorial de Hollywood se mantuvo dentro de una representación familiar donde, por ejemplo, no se podía ver un cuerpo desnudo, no se podía una escena de sexo demasiado fuerte, es decir, hay una serie de cosas que no podían verse. Y lo que empieza a pasar con este universo de las series es que se empiezan a permitir mostrar, o representar, mejor dicho, aquellas cosas que estaban fuera del espacio de la representación, ¿no? Recordemos el caso, no sé, más ridículo, en la década de los 60, representaba los matrimonios en su dormitorio, en camas individuales, porque no se podía representar una pareja durmiendo en la misma cama, ¿no? De ahí en más nos encontramos, bueno, justamente con este retomar de un nuevo lenguaje y de poder convertir el espacio de la serie en ese espacio de experimentación que el cine comercial había dejado de lado. Y muchos realizadores interesados en esta experimentación, en estas búsquedas de lo que Hollywood no se permitía por muchas cuestiones, también está la cuestión comercial, ¿no? Hollywood, al trabajar con las salas de cine, necesita ir al gusto popular y a un gusto universal, donde lo que ellos hacen no ofenda a ninguna religión, a ninguna cultura, y pueda vender en todo el mundo, ¿no? Lo que hace Disney, un cine por ahí ética, moralmente lavado, donde no hay ningún tipo de matiz más de lo que está bien, está mal, a nivel, digamos, más o menos, en lo que lo podemos poner de acuerdo más o menos todos. Bueno, justamente estas reglas son las que empiezan a perderse. Y también esto tiene que ver con la posibilidad de que, a diferencia del cine, la sala de cine, que necesita sí o sí del grueso popular de la población para poder vender, hacer dinero en la taquilla, lo que tiene interesante en las streaming, las plataformas de streaming, que son quizás más allá del cable que ya venía haciendo esto, las que empiezan también a trabajar con esta cuestión, es que pueden trabajar con nichos de consumo. ¿Qué es un nicho de consumo? Es que pueden llegar directamente a cada uno de los individuos interesados en ese tipo
de ficción directamente sin ningún tipo de filtro. ¿Se entiende? Quiero decir, yo qué sé, si en una ciudad, si se estrena una película no sé, que solamente le interesa en toda Argentina a 1 millón de personas, y se estrena solamente en Buenos Aires y en Mendoza, de ese 1 millón de personas solo acceden a la película, no sé, 300.000. Y 700.000 no la pueden ver nunca porque no tienen un cine cerca para verla, etcétera, etcétera. En cambio, si la misma película se estrena por Netflix, si el 1 millón de personas tiene Netflix en su casa, todos acceden de forma instantánea a esa película. ¿Eso qué hace? Que mucho del cine, que no es totalmente popular, que no es totalmente comercial, llegue directamente de forma masiva al público que está interesado en ese tipo de ficción. Este tipo de cuestiones permitió que dentro de las plataformas de streaming se desarrollen productos audiovisuales, series y películas que de otra manera empezaban de alguna forma a fracasar y a desaparecer de las salas, como lo que se hablaba hace una serie de años, ¿no? La desaparición del cine de autor en las carteleras de los cines de Buenos Aires, que poco a poco son cada vez más discriminadas y menos aparentes. Bueno, hoy se puede decir que el espacio del cine de autor o del cine de arte estaría relacionado con las plataformas de streaming, más allá de su desaparición en las salas comerciales de cine. Sí, lo que sucede es un cambio en el cine, sobre todo, ¿no? El cine, como decía Fede, es cada vez más esquemático, más apto a todo público, y esto hace que todo el riesgo que querían correr a nivel audiovisual, tanto guionistas como productores y como directores, empiecen a tener más lugar y más cabida en las plataformas de streaming, ¿no? Entonces ahí es donde uno encuentra más riesgo, también en los temas, ¿no? En las temáticas, hay más riesgo y más desarrollo que lo que uno puede encontrar en una serie o en una miniserie de una plataforma, incluso en una película hecha para una plataforma, que en la pantalla grande. Hoy en día estamos hablando siempre, lógicamente, del cine de Hollywood, ¿no? En el cine de otras latitudes es diferente. Pero en Hollywood ha sucedido eso, y eso ha hecho que lo que por ahí esos directores y esos productores que nos interesan más encuentren hoy en día casi su única opción de desarrollo de proyecto en estas plataformas. Y aquí estamos. Bueno, pensemos, ¿no? De plataformas. ¿Cuántos directores interesantes han estrenado en Netflix en los últimos años? Antes de toda esta situación pandémica, nos vimos obligados en muchas oportunidades, o sea, no ni porque queríamos hacer ni porque no queríamos, sino porque se dio así, a programar películas de Netflix, porque nos dábamos cuenta que los hermanos Coen, Martin Scorsese, Noah Baumbach, por ejemplo, como nombrar 3 directores diferentes, empezaban a estrenar sus películas justamente por Netflix, que era el espacio de mayor difusión, donde todo era mucho más sencillo para llegar al público. Bueno, y cambiando un poco de tema, y ya entrando un poco en la previa de lo que es Gambito de Dama, propiamente dicho, vamos a trabajar sobre una película una miniserie que trabaja sobre la adaptación de una novela, ¿no? Y esto es interesante porque justamente, como decíamos anteriormente, si esta, bueno, vamos por otro lado primero. Vamos a hablar un poco sobre lo que nosotros entendemos de la teoría de la adaptación. Cuando hablamos de adaptación, en términos teóricos, preferimos siempre usar el término transposición, porque no estaría bien dicho decir adaptar, porque uno no adapta una historia, un objeto concreto de un lenguaje a otro. Es decir, ¿qué significa adaptar? Adaptar del lenguaje del cine, de la literatura al lenguaje del cine. Nosotros preferimos hablar de transposición, es transponer, encontrar de alguna forma las equivalencias, las equivalencias en cada disciplina que puedan expresar imágenes, ya sean literarias o visuales, para poder transmitir la esencia, el contenido de lo que está viendo, ¿no? Es decir, eso es una transposición, lo que llamamos generalmente adaptación. El pasaje de un contenido, de un lenguaje artístico a otro. Y entender que más allá de que generalmente cuando hablamos de transposición o adaptación nos estamos refiriendo a pasar de la literatura al cine o al audiovisual, en general, ese pasaje puede ser de cualquier campo del arte a cualquier campo del arte, ¿no? Por ejemplo, no sé, de la pintura al cine. ¿Hay ejemplos de esto? Sí. Por ejemplo, la película Loving Vincent, que está construida a partir de los paisajes y los motivos de diferentes cuadros de Van Gogh que van construyendo la historia que cuenta la película. Ahí tenemos una transposición que es del mundo pictórico al mundo del audiovisual.
Pero también tenemos que entender que no existe una transposición, una traducción exacta, sino que lo que conseguimos, porque estamos en el universo del arte y no de las matemáticas, es una interpretación posible. Y al ser una interpretación posible, los resultados de una transposición son infinitos. Es decir, cada vez que un director agarra un libro y hace su adaptación, su transposición, nos vamos a encontrar con un acontecimiento audiovisual completamente diferente. Porque la interpretación que tiene este director es personal. Justamente, y acá es lo que siempre se discute, es ¿qué tiene que ser una transposición? ¿Tiene que ser fiel al original o tiene que ser fiel al gesto? ¿Y cuál sería la diferencia entre una forma y otra? Ser fiel al original es cuando uno trata de que la obra se adapte de forma, digamos, estricta a los contenidos de la novela, lo cual es un poco imposible, porque para ser estrictamente como parecía el contenido de la novela, tendría que poner directamente los textos en la pantalla. ¿Por qué? Porque eso es ser estricto con la novela. Lo que va a hacer el cine es convertir ese acontecimiento literario en un acontecimiento visual. Y para eso va a tener que copiar más que, digamos, ser fiel al original, va a tener que buscar una fidelidad con el gesto de la obra. Llamamos gesto de la obra a aquella, ¿cómo decirlo? Aquellas temáticas, tópicos o temas tratados que son esenciales para poder reconocer la obra. El tema es que ese gesto puede ser interpretado de múltiples formas, dando, como decíamos, múltiples resultados. Y asimismo, también entender que cada artista que va a generar una transposición, es decir, pasar este texto al cine, va a tener una mirada y un horizonte de expectativas completamente distinto a otros. Es decir, una adaptación de una misma obra literaria hecha en periodos históricos diferentes, o hechas en países distintos con diferentes culturas, o inclusive pasando de individuo a individuo, va a tener siempre un resultado y una interpretación del gesto de la obra completamente diferente. El tema es que por más diferentes que sean esas obras entre sí, no es que ninguna sea infiel a la obra original, sino que cada una copia o toma el gesto de la obra de una forma diferente, pero que siempre de alguna manera representa o refleja, si está bien hecha, lo que la obra quiere, lo que la obra literaria tiene como esencia en primer lugar. No sé si esto queda claro o fue un poco confuso. Sí, no, el problema es cuando justamente se piensan que hacer una adaptación, o mejor dicho, una transposición a la pantalla es contar la misma historia, ¿no? Como si uno pudiera agarrar la historia que cuenta la novela, en este caso, y llevarla a la película, ¿no? Y como si no habría que hacer un pasaje, ¿no?, de lenguaje en el cual se pueda captar esa esencia oculta detrás de la novela, aquello que es interesante más allá de la historia que se cuenta, aquello que nos llega, que nos motiva, que nos seduce de esa obra literaria. Eso es un poco lo que la buena transposición intenta hacer y muchas veces logra, ¿no? Captar ese gesto que no siempre es ser fiel a la historia que se cuenta, ¿no? O tomar tal cual la historia que se cuenta. Primero porque muchas veces la estructura de la novela no es la misma que la estructura narrativa que va a tener un film. Entonces, o una miniserie como en este caso. Entonces, requiere sí o sí una adaptación, ¿no? Y vamos a insistir otra vez con esta palabra, una transposición, ¿no? Transponer un lenguaje al otro y cambiarlo. En ese cambio, yo tengo que conservar el gesto, la esencia de esa obra original, vamos a decir, para poder hacer una película, una miniserie, una serie, un audiovisual igualmente interesante. Claro, y no habría una única forma de entender ese gesto, sino casi infinitas formas, ¿no? Llegando a resultados distintos. Bueno, seguimos. Ya entrando directamente, justamente, la película, la miniserie Gambito de Dama está basada, o es la transposición, mejor dicho, una transposición bien convincente, no es, bueno, se adaptó, se basó un poco, no, es una transposición concreta,
en un libro, una novela de 1983 del autor Walter Travis. Estaba escrito, creo que es Travis, lo escribí mal. Walter Travis, que además de ser el autor de esta novela, también es el autor de otra novela del año 1963 que se llama El hombre que cayó en la Tierra, la cual ya tenía una adaptación cinematográfica, en este caso una novela de ciencia ficción, que tiene una película extraña y rarísima y muy recomendable para los que son amantes quizás de David Bowie, quizás una de las mejores intervenciones de David Bowie en el cine, este hombre tan multifacético, más allá de que era como cantante, era también un tipo que tiene una experiencia y un trabajo en el cine muy interesante. Hay una versión de esta novela de este señor del año 1983. También es interesante porque en el año, la película, la novela es del año 83, y ahí también tener en cuenta una cosa, ¿no? La película está ambientada en los 60, en el ambiente de la Guerra Fría, pero fue escrita en el año 83, que en las décadas de los 80, al principio de los 80, fue un momento de intensificación de esta Guerra Fría. Por eso siempre hay una relación entre, de alguna forma, el tema y el momento histórico en que algo sucede, ¿no? Yo hago una novela histórica en la Guerra Fría en la década de 60, y resulta que la hago en un periodo de la historia, de la historia en el cual la Guerra Fría se ha intensificado. No por nada, recién hablamos de cine de superacción, como Brigada A, en tono paródico, pero también pienso en Rambo, en Rocky, y en Schwarzenegger, con películas como Comando, donde esta exacerbación de la lucha contra el enemigo externo y el enemigo ruso va a ser algo constante en la década de los 80, ¿no? Eso no es tampoco una casualidad y tiene que ver con esta lectura histórica que se hace de lo que se quiere contar y cuándo se elige contar. Eso con la próxima clase, cuando hablemos de Scarface, también vamos a poder mencionarlo, ¿no? Las diferencias entre la película original y la remake, donde también hay una transposición. ¿Sí? Totalmente. Y acá en la novela, los puntos de la realidad de la cual toma la novela. Exactamente. La novela, a su vez, también se basa en elementos reales. La historia no es una historia real. Uno, cuando ve la miniserie, podría llegar a pensar que se trata de una miniserie en formato biopic, pero no es así. Sino que el novelista reúne muchos elementos del universo ajedrecístico o de la historia del ajedrez de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Acontecimientos reales, partidas reales, pero utiliza esos acontecimientos para construir una ficción. En cierta manera, el personaje de Beth Harmon, que es una mujer, es un personaje que no es histórico, pero que está inspirado en un jugador real que tuvo una serie de circunstancias similares, que fue Bobby Fischer, ¿no? Jugador norteamericano que llegó a hacer un juego, una final mundial, en el momento de la Guerra Fría contra otro contrincante ruso, que siempre los rusos han sido de alguna forma los grandes maestros del ajedrez, y en este momento histórico lo deportivo funcionaba como campo de batalla para esta guerra ideológica que se estaba dando entre este mundo polarizado entre comunismo y capitalismo. Y la novela, por eso, y eso es interesante, porque aunque la película va a transitar una ficción, no podemos dejar de pensar esta película como una película que transita también la historia, ¿no? Porque a través de esa ficción hay un verismo histórico en un montón de elementos, tanto de la reconstrucción del diseño de producción, como de los acontecimientos que suceden en la película, ¿no? Y ahí tenemos como ese juego, como muchas veces la ficción habla de la realidad a partir de un elemento justamente ficcional, ¿no? Como la narrativa a partir de lo que no es verdad cuenta algo sobre el mundo real, ¿no? No solamente contando una biopic se habla de la verdad, sino que la narrativa tiene esa posibilidad de hacerlo de diferentes ángulos. En el año 2008 estuvo a punto de filmarse una película sobre esta novela. La película la quería filmar el actor Heath Ledger, que hasta ese momento venía solamente actuando, pero iba a ser su primer trabajo como director. Heath Ledger era un tipo aficionado al ajedrez y se interesó muchísimo en la novela, y se avanzó en lo que es la preproducción de esta película, pero por motivos que todos conocemos, Heath Ledger muere
después de filmar, entre la filmación de Batman de Christopher Nolan, la tercera parte, y la otra película, Doctor, ahora no me acuerdo el nombre, que no termina de filmar. Ahora sabemos por qué murió Heath Ledger, ¿no? Ya, si tenía la misma obsesión por el ajedrez que la protagonista de Gambito de Dama. Murió por motivos parecidos. Claro, por eso. Sí. ¿No? El artista atormentado. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Sí. Y también justamente este personaje, que un tipo genial, o que pintaba genial, porque bueno, se gana el Oscar post-mortem por su trabajo como el Joker, bueno, termina este proyecto en la nada. Pero ahí también es interesante reflexionar un poco qué hubiese pasado con esta historia si en vez de narrarse en un formato de miniserie, se hubiese narrado como película. Una película, ¿cuánto puede durar? ¿No? El formato promedio son 2 horas, puede durar 1 hora y media, puede durar 2 horas y media, una película muy larga, ¿no? Difícil de sobrellevar. ¿Y qué pasa con esto? El formato hubiese hecho que de alguna forma la novela se condense o que la versión audiovisual hubiese sido mucho menos rica en descripción de personajes, por ejemplo, y en descripción justamente del personaje, pues una novela de personajes, un drama de personajes, que si yo no desarrollo los tiempos del personaje, más allá de los tiempos de las acciones, me quedo de una forma como corto a la forma de entender. Y entendamos que el año 2008, una novela con grandes presupuestos y con intenciones artísticas se adaptaba para el cine, por eso hacía el formato de película. Todavía no estaba esta idea que tenemos contemporánea de poder hacer una miniserie, pero que tenga la calidad artística de una película, ¿no? De lo que hoy pensamos para una película. Por eso es que también, ¿no?, es interesante pensar eso. Sí, decías, Miguel. El cambio de época, ¿no? El cambio de época, ¿no? De cómo para cada momento histórico hay un tipo de audiovisual que se presenta y que termina siendo como el hegemónico, ¿no? Hoy en día, estrenar una película Gambito de Dama no hubiera seguramente tenido la repercusión que sí tuvo en las plataformas de Netflix, ¿no? Sí. Bueno, eso habla de la época y habla un poco de esto que veníamos diciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, y acá vamos a analizar ya un poco el título. El título, Gambito de Dama, tiene una doble interpretación, que eso también es un elemento del arte. El arte utiliza, por ejemplo, el lenguaje como metáfora de otra cosa, la imagen literaria como imagen de otra cosa. Gambito de Dama, por un lado, alude a una jugada de ajedrez que es que básicamente, si les interesa el dato al pie de página, estuve averiguando, es una jugada donde lo que se hace es mover como primer movimiento el peón de la dama, dos hacia adelante, y después el segundo peón del alfil de la dama, también hacia adelante, ¿no?, para generar esta cuestión de liberar a la reina, ¿no?, liberar a la reina, para que pueda salir a jugar, que es la pieza más importante, con más dúctil que tiene el juego de ajedrez. Yo de ajedrez solo sé los movimientos de las fichas, y de esa manera tan precaria he jugado cuando me ha tocado, pero no soy no soy un gran conocedor del tema. Si alguien más sabe más, lo dice. Pero bueno, básicamente esta es el movimiento, que es el movimiento que utiliza el personaje en la última partida final, si mal no recuerdo. Por otro lado, Gambito de Dama también se estaría refiriendo a este movimiento de ajedrez, pero también estaría haciendo referencia a esta dama metida dentro de un universo masculino, ¿no? Beth Harmon, la protagonista, es un poco este Gambito de Dama. Esta dama, esta reina, o mejor dicho, esta mujer que se mete como un personaje fuerte, como el personaje, como la pieza de ajedrez de la reina, que es un personaje fuerte, que se mueve, tiene más ductilidad de movimiento y es peligrosa como pieza, se mete en el universo de ajedrez, que es un universo masculino, ¿no? Por eso también podemos hablar de que se trataría tanto de una novela como de una serie que tiene ciertos rasgos feministas, ¿no?, que está reelaborando el lugar de la mujer. Y eso es interesante, porque dijimos que el personaje está basado en un personaje histórico que es Bobby Fischer, pero Bobby Fischer es un hombre. Entonces también hay una reescritura histórica a través de la elección de cambiar el género del protagonista. Bueno, en cuanto a esta cuestión de este universo feminista, la película de la serie recuerda mucho a, por ejemplo, a la serie Mad Men.
Un poco porque las dos están trabajando la década de los 60, que es este momento de tantos cambios culturales, ¿no? Los años 60 es un momento histórico en el cual hay grandes cambios culturales, donde aparece la modernidad, aparece el hipismo, aparece un montón de ideologías y de descreimientos de la sociedad americana en ciertos valores occidentales, que empiezan a generar un gran cambio cultural, entre ellos la liberación femenina, ¿no? El feminismo como tal. Y creo que desde ese lugar la serie recuerda mucho, tanto por su puesta en escena y como por esta cuestión de la mujer que está introducida en un universo masculino, a la serie Mad Men. No sé si vieron Mad Men, no sé si sigue estando en Netflix, pero si sigue en Netflix es muy recomendable. Y ahí el personaje fuerte femenino es Peggy Olson. Peggy Olson, que es una chica que se transforma en una profesional muy requerida del mundo de la publicidad en la década de los 60, que era un universo un universo masculino, ¿no? Donde todos en la oficina eran hombres y las mujeres solamente se ocupaban de llevar ese café y escribir las notas a máquina, ¿no? Peggy Olson consigue también desarrollarse y pulsear en un universo masculino en una época de cambios culturales. Desde ese lugar podríamos decir que encontramos cierto paralelismo entre ambas dos. También podemos decir que la historia del personaje de Beth Harmon es una historia de superación y de emancipación, ¿no? Una mujer que a lo largo de la serie, desde que es niña, huérfana, la vemos tutelada por diferentes, tutores, ¿no? Primero por la madre que se suicida, por la institución del orfanato, donde también ella depende de esas personas, después por esta madre adoptiva que tiene, y por último se queda sola y se vale por sí mismo, y aparece esta cuestión de la emancipación y de tomar el control de su vida, ¿no? Algo para lo que inclusive ella como individuo no había sido educada, y ahí también podríamos pensar que esos trastabilleos que tiene ella con las drogas y con los excesos tienen que ver con esa imposibilidad de ella para poder, mejor dicho, tiene que ver con el camino de aprendizaje del personaje para conseguir las herramientas para esta emancipación, que es la emancipación femenina, ¿no? También que estaría hablando un poco la película. Y ahí es interesante pensar cómo juegan los personajes masculinos en la película, ¿no? En relación a ella, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿no? Donde ella, que ha sufrido diferentes abandonos por parte de la madre, por esto que sucede, de esta tutora, la relación que tiene con el hombre que le enseña a jugar ajedrez en el internado, que ella va a tener, digamos que va a ir en busca o en la búsqueda de conseguir cierta pareja que le dé esa contención que ella no tiene. Y sin embargo no sucede así de ninguna manera, ¿no? Los hombres que aparecen en su vida, en el desarrollo, en el transcurso de su vida, son sus parejas, pero también como que ella aprende algo de ellos y ellos de ella, ¿no? Y de alguna manera cada uno continúa con sus vidas, no hay ninguna sumisión de uno hacia el otro en ningún momento. Y inclusive, la lógica cómo luego estos personajes se terminan convirtiendo en ayudantes, pasan como de oponentes a ayudantes, ¿no? A lo largo de la historia. Y esto es interesante porque son una especie de satélites que giran a su alrededor y no son el fin mismo, ¿no? Conocer a determinado personaje, y el personaje no le cambia la vida, no les cambian la vida estos hombres que conoces, sino que les va dando un aprendizaje en su propia búsqueda. Sí. ¿No? Y ahí está lo de la emancipación. Se rompe un poco esa estructura típica del cine comercial, de que, de la narrativa en general desde la Edad Media, quizás desde antes, pero básicamente desde la Edad Media, que se da la idea de que la mujer está completa cuando consigue una pareja, ¿no? Cuando se casa, en términos más antiguos. ¿No? Y acá no sucede eso, porque cada personaje masculino que pasa por su vida, o sea, el triunfo de ella no incluye la realización de una pareja. Y eso es muy importante, porque hay muchas películas de mujeres películas de mujeres que triunfan por sí mismas, que son expeditivas, que son independientes,
pero si vamos a ver, más allá de que el personaje de la mujer sea independiente, siempre aparece una pareja que termina de definirla o termina de concretar su felicidad a partir de la concreción de una pareja. Acá eso no aparece, está cortado de cuajo. Y como bien decía Emiliano, hasta los personajes de los dos mellizos, que eran los que escribían personas en el primer certamen, torneo en el que participan, primero se presentan como personajes hostiles y a medida que pasa el tiempo se convierten en ayudantes. Y no es solamente el hecho de que ella siempre aprende algo de los hombres, pero siempre lo supera, ¿no? Aprende del señor que le enseña a jugar ajedrez y lo supera. Conoce estos dos mellizos que son dos novatos, pero después lo supera. Y así con cada personaje que se presenta como un mentor, termina siendo superado por esta mujer y dejado atrás. Eso es importante, los deja atrás. Y eso es interesantísimo, porque hay un cambio de paradigma fuerte en cómo presentar a esta mujer que se vale por sí misma, ¿no? Que tradicionalmente se presenta como estábamos describiendo. Hay el paralelo entre la década del 60 y la actualidad en la cual se desarrolla y se realiza la serie, ¿no? Bien. Bueno, un tema que va a abordar también la serie es el tema del genio, ¿no? Y acá la cuestión del genio tiene que ver con estos individuos que tienen una capacidad específica, a veces para una tarea, para una disciplina o un trabajo específico, pero que en esa disciplina son absolutos. ¿A qué me refiero con que sean absolutos? Tienen la capacidad de entenderlo todo de una sola vez. Y ahí voy a ir a una anécdota sobre Mozart, que no sé si es real o no, pero sirve muchísimo para explicar esta idea de lo absoluto, ¿no? Mozart supuestamente en un momento determinado le viene a preguntar a un aprendiz, un músico joven, cómo podía ser él para escribir una sinfonía. Y dice, bueno, primero escriba un concierto para un violín, después haga un concierto para cámara de 4 instrumentos, y así vaya progresando hasta que en 4 o 5 años pueda escribir su primer sinfonía. Ah, muy bien, maestro, ¿así es usted? No, yo escribí mi primer sinfonía a los 5 años. Ah, pero ¿por qué yo no? Y porque usted no es Mozart, ¿no? Esta idea de que el genio tiene una capacidad o una forma de trabajar o de entender esa disciplina, la cual es genial, que las personas comunes no podemos. La gente común necesita un tiempo de aprendizaje. El genio explota en su genialidad casi de forma instantánea. Ejemplos hay un montón. No sé cuál es la magia de esto, no sé cómo explicarlo de lo científico, pero al menos ejemplos hay un montón. El caso, por ejemplo, de Orson Welles, si hablamos de cine. Orson Welles, con 24 años y prácticamente sin experiencia, en su ópera prima hace su obra maestra, ¿no? Y así, bueno, muchísimos casos. El caso del propio Einstein, que no tenía estudios mayores, era un tipo que tenía que trabajar, que le costaba muchísimo estudiar y que termina en sus primeros intentos creando la teoría de la relatividad, ¿no? Este tipo de experiencia de lo genial está trabajada en esta película y tematizada en el personaje de Beth. Pero lo que también me parece una vuelta de rosca interesante es que más allá de la genialidad instantánea, donde ella con 8 años vence a todos los adultos con los cuales se enfrenta, y después, bueno, va subiendo de categoría, la película también introduce el elemento de la autosuperación, ¿no? Es decir, más allá de la genialidad, de lo innato que tiene el personaje, si el personaje no tiene un proceso de autosuperación, en este caso, superar su adicción a las drogas, su adicción al alcohol y los traumas que va adquiriendo a lo largo de su infancia por todos estos abandonos que recibe, si el personaje no es capaz de generar ese camino de autoconocimiento y de curación, por más genial que sea, va a fallar. Y eso es interesantísimo, ¿no? Porque generalmente en la historia del genio, en la ficción o en la tematización del genio, de la genialidad, no aparece esta cuestión del conflicto de autosuperación. Pienso, por ejemplo, en películas como Mozart, ¿no? Hablando de Mozart, la película Mozart, Amadeus, donde no hay autosuperación. El personaje es un desastre, es un personaje también autodestructivo, ¿no? Esto que llamamos el poeta maldito, pero que a pesar de toda esa autodestrucción, la genialidad aparece como instantánea y mágica. Siempre se construyen ese tipo de figuras en la ficción del genio, ¿no? El genio que es maravilloso en lo que hace, pero a la vez tiene que convivir con sus problemas para relacionarse en sociedad. Eso que todos los demás hacemos de manera ordinaria, él no lo puede hacer. No puede relacionarse con el resto, no puede encontrar problema con los padres, problema con
las parejas, problema con las drogas, ¿sí? Aparece esa noción de lo autodestructivo, ¿no? Que va como independiente a esa maravilla que se creando, y tenemos miles de ejemplos, ¿no? Van Gogh, ¿no? Las puertas de las puertas de la eternidad, esa película es muy buena para ver el tema de Van Gogh. Claro, Van Gogh, la película con Willem Dafoe haciendo Van Gogh, el mismo Maradona como personaje, ¿no? Entra en ese relato, en ese tipo de relato, ¿no? Es un genio en lo que hace, nadie lo puede igualar, pero a la vez en su vida es completamente errático, ¿no? Y tiene muchos problemas por infinidad de razones para poder manejarse y desarrollarse como una persona ordinaria, ¿no? Quizás porque no lo sean, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que la miniserie en este caso viene a trabajar sobre el personaje de Beth Harmon. Por otro lado, la película trabaja sobre el género cinematográfico. Esperen que tengo un problemita con... Ahí está, disculpen, Trabaja sobre el género cinematográfico. Y vamos a reconocer al menos 3 géneros o subgéneros que van a atravesar la película, ¿no? Por un lado, tenemos lo que llamamos el melodrama río, o el melodrama de película de cabalgata, que básicamente es una historia de largo aliento que sigue a un personaje durante muchos años de su vida, donde van pasando diferentes peripecias, traumas familiares, aventuras amorosas, que lo van a definir al personaje en la vida, ¿no? Por ejemplo, Lo que el viento se llevó es una cabalgata o melodrama río, esta idea, ¿no?, del personaje que lo conocemos desde joven hasta generando un arco largo del desarrollo del personaje en su vida. Y es un poco lo que pasa con el personaje de Beth, que Beth la conocemos con 8 años, inclusive la vemos un poquito más chica cuando son los flashbacks del accidente con su madre, que es interesante porque la película para mí funciona mejor que la novela inclusive, porque en la novela ella no está en el accidente, y la madre no se suicida, ¿no?, sino que simplemente se mata en un accidente y queda sola. Acá ella está en el accidente y la madre lo hace de forma suicida. ¿Por qué está muy interesante? Porque eso va a fortalecer lo que tiene que ver con el arco de autosuperación de ella. Su madre no soportó un universo machista y terminó suicidándose. Ella supera el universo machista y vence. Y por otro lado, está esta cuestión de que la madre, bueno, de que ella es una superviviente, ¿no? Está la metáfora de la superviviente, la chica que la madre se estrelló con el auto y ella no se hizo un rasguño, es una sobreviviente, ¿no? Metafóricamente está trabajado ahí, y eso refuerza muchísimo el personaje, elemento que está en la serie y no está en la ficción. ¿Es por eso una mala transposición? No, es una mejor transposición, porque refuerza las características del personaje. Es un buen ejemplo para hablar de una buena transposición donde se cambia algo de un lenguaje a otro. Y acá vemos al personaje que va mutando y transformándose a lo largo del tiempo. Más allá de que cambia la actriz de pequeña a adulta, más allá de los cambios de la ropa y los cambios del vestido, todas estas cuestiones de cambios estéticos tienen que ver con la referencialidad de los cambios internos. Vemos al personaje transformarse externa e internamente a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y ese arco narrativo de transformación interna y externa del personaje es el verdadero tema de la serie. Por eso, si yo les cuento que al final gana, primero que ya era obvio que iba a ganar, porque la película se trata de alguien que gana, que al final gana. Eso es obvio, lo sabemos del primer capítulo, si somos más o menos, tenemos un poquito de cine encima. Acá no hay un problema si les contamos el final, porque lo importante acá no es que el final no es revelador. El final es el final, punto. No hay una gran revelación al final. Lo importante es cómo la película describe este acto, esta transformación. Y ahí está lo esencial, porque no se trata de una película, de una narración de acciones, una narración de acontecimientos, sino se trata de un drama de personaje, donde lo que hace la trayectoria de acontecimientos es ayudar a describir la interioridad de ese personaje, a que nosotros lo conozcamos en profundidad. Por eso decíamos hace un rato que en 2 horas de película no se podría haber desarrollado con tanta pericia el personaje como lo que podemos tener con 6 o 7 horas de serie, donde el desarrollo del personaje es mucho más profundo. Sí, y por eso, entonces, de todos estos géneros, aquel que prioriza la narración, que es como el género madre, es este género de la autosuperación, ¿no? El género donde ella va construyendo su identidad, fortaleciéndola y va desarrollando. De ahí a que todo lo demás van a ser como anecdótico,
¿no? Los momentos de melodrama o incluso los momentos deportivos, el deporte como metáfora, ¿no? Como bien lo trabajaría Rocky, el mismo personaje de Rocky, aparece esa lógica. No importa tanto, uno supone que va a ganar, lo importante es que gana y cómo se siente ella al momento en que va a brindar esa batalla y cómo termina, cómo sale parada después de esa batalla. Claro, y los aprendizajes... Es más importante eso que la batalla en sí misma, ¿no? Claro. Que la cuestión, que la competencia, que el partido de ajedrez. Y de hecho, claro, no importa mucho el ajedrez como juego, importa en este sentido metafórico, simbólico, pero no importa tanto como deporte, digamos. Yo no sé jugar al ajedrez, no aprendí a jugar al ajedrez viendo el Gambito de Dama, porque no está ahí lo importante, ¿sí? No, lo importante es qué le pasa a ella con todo eso. Claro, porque inclusive cada contrincante se transforma en un mentor, ¿no? Entonces es como cada capítulo, cada torneo es un momento de aprendizaje y de autoconocimiento, ¿no? Ella falla inclusive en un momento cuando está preparada para ganar y vuelve luego más preparada para conseguir ese triunfo. Pero el cambio no se da en que se ejercitó mejor, se da en un cambio interno, ¿no? Por ejemplo, cuando deja de drogarse, se limpia de esas sustancias y se concentra. Porque también hay una cuestión, ella entiende que para poder concentrarse necesita estar drogada. Y en algún momento de la película se da cuenta que no necesita de nada para poder concentrarse, porque su genialidad, el secreto de su genialidad no está en tomar drogas, sino que está en ella misma, ¿no? Un poco por ahí, dicho así suena un poco hasta cursi, parece escrito por Disney este argumento, pero funciona muy bien acá. Bueno, el segundo, quizás, subgénero que trabaja esta película, un género menor o un subgénero dentro que puede mezclarse con otros géneros mayores, como el melodrama en este caso, es la película, como bien decía Emiliano, la película deportiva, donde lo que vemos es la historia de una huérfana que va a tener un trabajo de autosuperación. Siempre la película deportiva, como bien decía Emiliano, está asociada a la autosuperación, y cada acontecimiento, vamos a decir, cada partida de ajedrez, cada contrincante es un escalón más en ese camino que el personaje va a utilizar para poder superar sus conflictos existencialistas, ¿no? Es es repetitivo ya, es una metáfora existencialista del autoconocimiento, como estábamos diciendo recién. Y el tercer, sí. Sí, siempre la estructura del género deportivo es la misma, ¿no? El personaje que primero es descubierto, se descubre su talento, se va creciendo y va entrando en la gran competencia y después tiene el reto final. Para el reto final se tiene que entrenar, tiene que hacer un sacrificio, ¿no? De un entrenamiento duro, que en este caso con las últimas dos parejas, podemos decir, ¿no? Donde se tiene que leer libros, estudiar tácticas, encerrarse en el sótano del pibe que vive en Nueva York. Tiene que hacer ese entrenamiento duro, sacrificado, y recién ahí va a llegar a esa batalla final. Y esto es Rocky, Karate Kid, y digamos, llévenlo al plano que quieran y van a encontrar esta misma estructura narrativa. Y acá también sucede, ¿no? Y también está el momento en el cual el personaje como que cae en desgracia y se pregunta a sí mismo si es realmente capaz, si es realmente lo que está preparado para hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Que es ese momento donde ella parece como que toca fondo y no queda más que resurgir a partir de ahí. Pero la típica estructura, ¿no? Esto se va a repetir totalmente. Y ahí le doy pega a Fede para el próximo género, que es el bélico, que es el contexto que mencionamos antes, la Guerra Fría. Exactamente. Hay un tercer género que está participando, que por ahí para uno parece que no, pero sí, el cine bélico. ¿Pero qué es cine bélico? El cine bélico mezclado con su especificación, que es el cine de espías, ¿no? Y acá que tiene que ver por el contexto de la Guerra Fría, donde este acontecimiento deportivo se transforma en un campo de batalla para una lucha ideológica. Que ahí aparece la cuestión de los espías. Y pensemos algo que está muy sutil en la serie, pero que está ahí. Ella tiene que
tiene que competir contra este ruso, y la noche anterior se le aparece una amiga que aparece de la nada en medio de la ciudad, le invita a tomar unas copas y le invita a salir con hombres que justamente se encuentran de casualidad por ahí, y ella termina totalmente dada vuelta y destruida, ¿no? Aunque no se explicita, ahí hay una cuestión de sabotaje, ¿no? Casi como, y inclusive hay unas escenas donde ella está en un pasillo y ve a los grupos de los rusos que están todos charlando, muy preocupados, todo un equipo trabajando estratégicamente para ver cómo la van a vencer. Todos estos elementos donde vemos que el acontecimiento simbólico de la partida en realidad está jugando una pulseada mayor, que es la pulseada ideológica, ¿no? Ahí aparece el elemento. En ese sentido también pensamos que, por ejemplo, películas como Casablanca es una película bélica, pero también es bélica desde este subgénero del cine de espías, del espionaje. Claro, interesante que, volviendo a este relato macro de la autosuperación, el oponente de ella es ella misma, ¿no? No hay un antagonista, ¿no? Por momentos es uno, por momentos el otro, al final parece que es el ruso, pero inclusive al final no termina siendo el soviético, no termina siendo el antagonista es ella misma, cuando ella se permite enfrentar su propio demonio y superarlo, ¿no? Bueno, y como bien venía anunciando Emiliano, si sumo melodrama, película deportiva y cine bélico de Guerra Fría, aparece Rocky, el año 1985, Rocky IV, cuando lucha justamente contra el soviético y lo terminan aplaudiendo todos en la Unión Soviética. Y otra vez lo mismo, década de 60, el inicio de la Guerra Fría, y los años 80, otra época de intensidad en la Guerra Fría, donde el cine otra vez se pone a trabajar estas temáticas y a elaborar estas cuestiones, ¿no? Esto para ver cómo el cine tiene sus momentos históricos también. Obviamente me da un poco de gracia porque la calidad, Rocky IV es una película imposible, pero tiene la misma fórmula. Y esto es lo interesante, cómo con la misma fórmula puedo hacer Gambito de Dama o Rocky IV. Imposible, Rocky 1 es una película extraordinaria. Aquí en la Rocky 4 no hay sutilidad alguna, todo está subrayado, la metáfora está subrayada, todo se parece en lo discursivo, por si a alguien no le quedó claro, y todo llega a un punto de lo ridículo. Sin embargo, es la película más taquillera de la saga de Rocky, aunque no lo creamos. Pero bueno, igual de todas formas, para el que nunca vio Rocky 1, la original, para mí, creo que Miguel va a coincidir, es un peliculón, una obra maestra de Rocky 1. Vale la pena verla por sí misma y olvidarse de todo el resto de las cosas que hizo Stallone. Bueno, y acá vamos a lo siguiente. Más allá de que desde el punto de vista narrativo y de lo que es la experiencia del drama de personajes, no es importante, digamos, aprender ajedrez, nadie aprende ajedrez, como bien decía Emiliano, viendo la serie, si la película, la miniserie, se vuelve rigurosa a la hora de construir este universo ajedrecístico y hace que el ajedrez se convierta un poco en el tema, en el tópico para construir toda su producción, todo su diseño de producción. Por empezar, para hacer la serie se tomaron como consultores ajedrecistas a Bruce Pandolfini, que inclusive tiene un cameo, es un señor que sale de adentro de una escuela diciéndole a la chica que le toca competir y ella se escapa y no compite, y Garry Kasparov, que es otro ajedrecista contemporáneo que está vivo. Estas dos ajedrecistas se ocuparon de ser los consultores de la serie para organizar las secuencias. Cada una de las diferentes competencias que tiene ella de juegos de ajedrez que juega contra sus competidores no son simplemente mover las fichas de forma aleatoria, sino que se eligieron juegos históricos famosos para poder armar cada partida. Es decir, cada partida está armada a partir de juegos famosos, ¿no? Y ahí es donde yo les digo que el diseño de producción de toda la serie gira en torno al ajedrez. Es decir, el ajedrez es un tópico estético, un tópico visual y temático que va a atravesar la serie en todo su diseño de producción. Diseño de producción es todo, desde la escenografía, el vestuario, los ambientes, las coreografías en los tableros, todo está diseñado de forma minuciosa para que la tematización del ajedrez sea realmente verosímil, ¿no? Por eso decimos que el ajedrez afecta a la representación a múltiples niveles, tematizando todos los aspectos de la serie. Introduce al espectador en un universo ajeno que se transforma en un motivo que atraviesa todos los niveles del diseño de la miniserie. Lo leo directamente porque es mucho más fácil como lo habíamos redactado acá que volver sobre mis palabras que
se vuelven por ver confusas, ¿no? Y ahora vamos a empezar a ver, punto por punto, de qué manera, o ejemplificando mejor en varios puntos de la serie, cómo se tematiza a nivel de producción el tema del ajedrez. Primero, la estructura episódica. La serie, el contrato que se filma en Netflix para hacer la serie, era un contrato para hacer una miniserie de 6 capítulos, pero el resultado final terminan siendo 7 capítulos. ¿Por qué 7 capítulos? ¿Por qué 7 episodios? Porque son 7 los espacios, los cuadros que debe atravesar un alfil para transformarse en reina. Yo no sé si conocen esta regla del ajedrez. Yo, como les decía, sé mover las piezas y sé las reglas básicas, pero no soy un jugador estratégico, ni mucho menos. ¿No? Tengo tanta estrategia para jugar ajedrez como para hacer tatetí. Bueno, pero básicamente en el ajedrez, si un alfil llega al final del tablero, automáticamente se transforma en reina. Bueno, de alguna manera, metafóricamente, esos 7 episodios, esos 7 casilleros, vendrían a representar cómo esta chica, que es un alfil, es decir, no es nadie, es un peón, perdón, alfil no, es un peón, me equivoqué, es un peón, termina transformándose en la reina del ajedrez, ¿no? En la más capa del tablero. Eso es un poco lo que viene a contar. E inclusive, cada capítulo está tematizado con una palabra que tiene que ver con el juego del ajedrez en diferentes instancias. La apertura, el intercambio, peones dobles, medio juego, ataque doble, aplazamiento y final. Es decir, son como momentos diferentes de un juego de ajedrez que es un poco el tablero de su vida. Su vida es un tablero de ajedrez, donde ella avanza como peón casillero, ¿no? Yendo contra todas las hostilidades de las demás piezas, que son los adversarios que tienen los diferentes obstáculos del mundo, para convertirse en una reina. Básicamente esa es como la estructura episódica que está representada en el número 7, desde el lugar de la estructura narrativa, ¿no? La estructura del relato. Bueno, otro elemento donde también se trabaja desde el punto de vista estético la cuestión del ajedrez es en el vestuario, los vestuarios del personaje. Y en realidad en la paleta de colores en general de toda la serie. Toda la serie trabaja la paleta de colores a partir de los colores, las texturas, los diseños, el juego de líneas de las piezas de ajedrez, ¿no? Se trabaja siempre con colores y con texturas que tienen que ver con el juego de ajedrez en sí, el tablero, las mesas, las piezas, etc. Y todos los trajes que utiliza el personaje de la protagonista, de Beth, son trajes inspirados, de alguna manera, en piezas de ajedrez o en el juego en sí. Por eso, y para destacarlo como un ejemplo, el ejemplo más evidente, en la última secuencia, cuando ella está caminando por la Unión Soviética, ¿no? Después de que ya le ganó y es la campeona mundial, está vestida como la Reina Blanca. Es decir, el traje que utiliza en la última escena está inspirado en la pieza de la Reina Blanca, que es justamente en lo que se convirtió, ¿no? Y las primeras secuencias, fíjense que el tema de la ropa es muy importante en la serie. Al principio, cuando la llevan a comprar ropa, le compran ropa que le queda grande, ropa que le queda fea, y que tiene trajes grises, aburridos, porque tienen que ver con que ella es un alfil, ¿no? Es una pieza menor. Y justamente esta cuestión de ir mejorando su vestuario a lo largo de la serie hasta transformarse en la Reina Blanca tiene que ver con una metaforización de este cambio interno del personaje que va creciendo dentro de su actividad. Justamente para poder trabajar, ¿qué es lo que toma la serie del juego de ajedrez para desarrollarse visualmente? Bueno, los diseños racionales, los diseños geométricos, las líneas simples y elegantes y los colores apagados del juego de ajedrez. Blanco, negros, camel, ocre, marrones, verdes, etcétera, etcétera. También otra cuestión que va a estar elaborando en la película a partir del ajedrez es que hay una especie como de un reflejo, ¿no? Un paralelismo entre la personalidad de los contrincantes que ella tiene en el tablero a lo largo de su vida, que son contrincantes y ayudantes en el juego y fuera del juego. Hay un paralelismo entre su forma de jugar y sus personalidades, es decir, la forma en que juegan determinados personajes y o cómo se desarrollan o cómo se desenvuelven. Se desenvuelven, eso no me salía, disculpa, gracias, Silvio. Cómo se desenvuelven los personajes en el juego de ajedrez estaría de alguna forma representando su personalidad, ¿no? Su personalidad reflejada en el juego, ¿no? Los jugadores
yo qué sé, el jugador austero y rígido, que es, por ejemplo, el primer maestro que tiene, ¿no? El conserje del orfanato, ¿no? O, por ejemplo, el jugador amable y respetuoso, como es este chico, el primer chico que le gusta a ella, que termina siendo gay, o el personaje obsesivo y minucioso, como es el último contrincante, el ruso, ¿no? Ahí vamos viendo diferentes formas de jugar, diferentes personalidades. Y es interesante cómo esto de la miniserie permite que cada capítulo desarrolle uno de los personajes. Si bien hay personajes que están en varios capítulos, de alguna manera cada capítulo se encarga de describirlo casi en su totalidad, ¿no? A cada uno de estos personajes. Hay capítulos, digamos, dedicados. Claro, dedicados a un personaje en particular. Y que donde es contra termina. Es interesante porque de alguna manera la serie se permite hacer este juego, la miniserie, que no podría hacerlo una película, ¿no? En una película que hay mucho menos tiempo, se deberían haber acotado personajes o juntado 2 o 3 personalidades de todo otro personaje en uno solo, o viceversa, ¿no? La estructura narrativa hubiera cambiado. Acá lo interesante es cómo la miniserie explota al máximo esta idea del número 7, de 7 capítulos, 7 casillas del juego de ajedrez, 7 personajes, ¿no? Porque acá también está el personaje de la madre adoptiva, que acá no lo vemos, ¿no? Donde que tiene todo su capítulo mismo, claro, ¿no? Entonces, hay toda una serie y también cada capítulo tiene su propuesta visual, ¿no? En cuanto, si bien todos transcurren más o menos en la década del 60, en cuanto a lo que es el vestuario, lo que es la escenografía y lo que es el peinado y el maquillaje, ¿no? Y que siempre todo atravesado, como decíamos antes, por lo que a ella le pasa interiormente, ¿no? Pero es interesante la intervención de estos personajes, como si fuera una road movie. ¿Vieron en la road movie que el personaje hace un viaje, en el viaje va conociendo personajes y esos personajes le van cambiando la manera de ver el mundo? Bueno, en esa misma estructura, que es el mismo relato de identidad, aparece esta serie y cada uno de estos personajes le va cambiando la visión y el comportamiento a ella. Y a su vez ella también le cambia el comportamiento a los otros. Eso también parece, hay un ida y vuelta siempre en esta serie. Sí. Sí, bueno, y ahí, placa especial justamente para la madre adoptiva, ¿no? Alma, que es un personaje interesante por muchos motivos. Primero porque, bueno, dato a pie de página, Mary Heller, la actriz que interpreta al personaje, es también directora de cine, hacía casi una década que no actuaba o más, y la llaman para este papel y decide actuar. Ella dirigió la película Un buen día en el vecindario, con Tom Hanks, película que analizamos el año pasado en la Escuela de Espectadores. Pero una de las cosas interesantes que tiene este personaje es que trabaja como, de alguna forma, representa el punto de vista del espectador. El espectador que es ajeno, ¿no? El espectador común, por ahí algunos espectadores no, pero la mayoría de los espectadores ajenos a la actividad del ajedrez, ajenos al conocimiento, bueno, Emiliano, por ejemplo, a cómo funciona el ajedrez, cómo se mueven las piezas, etcétera, etcétera, se ve de alguna forma subjetivizado o focalizado en la mirada del personaje de la madre adoptiva, que más allá de que no entiende absolutamente nada del juego, se apasiona y se interesa por lo que está haciendo el personaje de Beth, ¿no? Ahí hay una especie de identificación del espectador con ese personaje, ¿no? La persona común. Pero por otro tiene una función mucho más profunda y metafórica. El personaje se llama Alma, por ende está de alguna forma ya representado como un personaje melancólico, romántico, y que va a tener un desarrollo que la va a llevar hacia la muerte. Tan así es romántico el personaje, romántico en el sentido del movimiento estético y artístico del siglo XIX, que inclusive la película la va a romantizar en la muerte melancólica y triste, trabajando inclusive con elementos visuales justamente del siglo XIX, como es esta pintura, que se llama Todo es vanidad, podemos traducirlo, de Charles Alain Guibert, que en este trabajo pictórico lo que hace es hacer una metáfora visual donde la imagen, que es una mujer que se mira al espejo, también se puede ver como una calavera que está hablando de la muerte, ¿no? Como representación de la muerte que acerca a esa mujer joven y bella.
Lo mismo pasa con la madre en esta secuencia, donde si se fijan repiten el mismo esquema, ¿ven? Es el mismo espejo redondo, y por un juego óptico de la fotografía podemos vislumbrar también una especie de calavera, que está anunciando que este personaje, Alma, es un personaje condenado a la melancolía y a la muerte, ¿no? Y es interesante, porque de alguna forma Alma es la proyección de todo lo que Beth no quiere ser, ¿no? Es decir, Beth no quiere terminar abandonada por un hombre, deprimida y alcohólica, y morirse joven, ¿no? Todavía siendo una mujer bastante joven, a raíz de todas sus debilidades, a raíz de todos sus conflictos. Ella quiere triunfar en la vida. Pero también es interesante porque al mismo tiempo que es todo lo que no quiere ser, ella aprende que no tiene que ser como esta mujer, sino que tiene que seguir un camino diferente. También es la madre que nunca tuvo, pero que al fin pudo tener ese amor de madre, ¿no? Es todo lo que no quise ser, pero es también la madre que nunca tuve. Eso me parece muy interesante, y también me gusta mucho cómo esta serie siempre tiende a equilibrar las energías de los personajes. Es un genio, pero necesita autosuperarse. Esta mujer es todo lo que ella no quiere ser, pero es la madre que nunca tuvo. Es el oponente, pero también es el ayudante. Hay un equilibrio donde nada se convierte, nada es absoluto y ningún elemento se vuelve maniqueo. Qué fácil cae el cine en el maniqueísmo. Bueno, esta serie no cae en el maniqueísmo. Por eso inclusive ni siquiera el ruso es un tipo malvado. También es un tipo que con dignidad, que al final del último capítulo le da la mano y la acepta como una igual, ¿no? La acepta como una de las grandes personalidades del ajedrez. Bueno, y acá es donde entra quizás la estrella y digamos, el elemento central de esta serie, que es Annie Taylor-Joy, una actriz extraordinaria, que si ustedes no la habían visto anteriormente, les recomiendo muchísimo que vean The Witch, de Robert Ayers, de 2015. The Witch es una película que, aunque pisa el elemento del terror, es completamente superadora del género. Robert Ayers es el director también de la película El Faro, película extraordinaria que hemos analizado acá en la Escuela de Espectadores. Y bueno, una joven Annie Taylor-Joy protagoniza esta película, y realmente vale mucho la pena verla, y la pueden ver en Netflix, por eso también se la estoy recomendando si les interesó esta actriz. Es una actriz con una presencia poderosa, lo que llamamos la presencia escénica, ¿no? El carácter que tiene como actriz frente a la cámara. Básicamente podemos decir que la película trabaja directamente sobre la expresividad y el rostro y los ojos y la mirada del personaje. Está atravesada realmente la película por eso. Porque la película, como bien dijimos, es un drama de personaje. Más allá de los avances del relato, la miniserie pone énfasis en los cambios internos y externos del personaje, como veníamos diciendo. Por ende, si la protagonista, si la actriz falla, la serie cae completa. Es decir, un 50% de que la serie funcione bien, no vamos a decir sea genial, funcione bien, es el hecho de que la actriz funciona muy bien, ¿no? Inclusive son muy atractivas todas las secuencias en soledad del personaje. Pensemos cuántas secuencias cuando ella baila sola, se droga, se alcoholiza en la casa. Hay varias secuencias donde suceden ese tipo de cuestiones. Esas secuencias pueden ser difíciles de sostener, pues se sostienen de forma no narrativa en la propia presencia solitaria del personaje en un ambiente cerrado, donde no pasa nada a nivel narrativo, pero pasa mucho a nivel de autodescubrimiento, ¿no? Porque ella en esas cuestiones de los límites hay un descubrimiento, un autodescubrimiento de ella como mujer y como individuo. Estas secuencias son insostenibles si la actriz no funciona y no tiene una presencia carismática frente a la cámara. Lo que llamamos un actor de carácter, ¿no? El actor de carácter, el actor que con su sola presencia, con su gestualidad más leve, consigue la atención profunda del espectador. Bueno, y como decíamos, es una actriz que aguanta con mucha precisión los primeros planos. ¿Qué es aguantar el primer plano? Poder mirar a cámara durante varios segundos, y el segundo en el cine es un tiempo interminable, e inclusive muchas veces en primeros planos subjetivos donde ella directamente mira a la cámara, y ella puede mantener esa mirada durante muchos segundos hasta minutos de película, ¿no? Es decir, su mirada sostiene de alguna forma la imagen y sostiene la tensión dramática de la película. Pero no es una película de autos que chocan, es una película de gente que juega ajedrez. Si el personaje no puede sostener con su mirada la tensión dramática
las pasiones que aparecen en los diferentes acontecimientos, en los diferentes episodios, se volvería una serie insostenible. No, y además es una mirada de desafío, ¿no? Es una mirada desafiante, justamente, como si fuera una especie de western donde está midiendo minuciosamente a su oponente, ¿no? Y lo está observando, lo está estudiando y a la vez lo está desafiando a la jugada. Recuerden que muchas veces dicen que su manera de jugar es atacar, ¿no? Bueno, y tiene que ver con eso. Alguien decía en el chat que el capítulo final parecía una película de Hitchcock. Bueno, yo creo que también tiene mucho de western, ¿no? De esto del duelo, del 1 a 1, ahí en el terreno, en el campo de juego, y hay que ver quién termina parado después de esa partida. Bueno, acá en las partidas de ajedrez se trabaja lo que sería la tensión del estatismo. Miren esta secuencia, este plano. Todos los personajes están quietos, estáticos, sin ningún tipo de acción. Los personajes están sin acción, mirándose uno al otro. Acá todo tiene que ver con la mirada, no con la acción. Ni siquiera se están moviendo las piezas, ¿no? Eso es interesantísimo en cuanto a la puesta en escena. Los personajes se miran intensamente y en esta batalla, en este duelo de miradas, es que sucede toda la tensión dramática. Ahí se genera en la puesta en escena de estas partidas de ajedrez suspense, al estilo Hitchcock, ritmo, tensión dramática por cada uno de los partidos. Y los movimientos de las piezas del tablero se vuelven coreográficos. En las secuencias donde vemos el personaje que mueve la ficha, toca el reloj, el personaje mueve la ficha, toca el reloj, escribe en el cuadernillo, mueve la ficha, toca el reloj, escribe el cuadernillo. Toda esta secuencia se vuelve rítmica y se vuelve coreográfica. Inclusive la actriz cuenta en algunas entrevistas que de alguna manera ella vivió las secuencias como coreografía, se las aprendió como si fuesen pasos de baile, ¿no? Como ella no sabía jugar ajedrez, ella tenía que saber qué movimiento venía después de otro, y todo estaba coreografiado como si fuese un paso de baile. Todo este dinamismo se ve en la puesta en escena de las partidas de ajedrez. Las partidas de ajedrez son apasionantes, generan tensión en el espectador, y esto se da justamente al uso de suspense, al manejo coreográfico del movimiento de las piezas, pero muy especialmente al raccord de miradas, ¿no? A la tensión entre esas miradas que sostienen los personajes como una especie de duelo intelectual, un duelo de miradas, ¿no? Vienen el plano y contraplano de las dos miradas a cámara que genera esa tensión dramática entre los personajes. Ahí está todo. En esa tensión del carácter del personaje a partir de la expresividad del rostro, aparece la tensión en este estatismo, este suspense estático, este suspense que parte a partir del estatismo, ¿no? Y esto es lo más ficcionado que hay de la serie, ¿no? Si uno ve un torneo de ajedrez es lo más aburrido que hay. Y acá parece algo divertidísimo, ¿no? Es casi un partido de vóley, ¿no? Va y viene, ¿no? Parece un partido de vóley o de tenis, ¿no? Parece un ida y vuelta constante cuando en realidad en un juego real pueden estar horas hasta hacer un movimiento solamente, ¿no? De hecho se aplazan, como en un momento de la serie pasa, se aplaza el partido y continúa el día siguiente por la cantidad de tiempo que están jugando. Y bueno, acá, en este texto de acá lo voy a leer, las contiendas se sostienen dramáticamente en base a los primeros planos, en planos y contraplanos de los contrincantes, destacando la capacidad de estos actores para sostener un duelo expresivo a través de la contienda de miradas. Es decir, no hace falta entender ajedrez para emocionarse con lo que pasa. La emoción, el suspense, la tensión dramática se da a partir de las miradas, del juego de miradas entre los personajes. Y ahí es donde la puesta en escena de las partidas se vuelve altamente atractiva, ¿no? No solamente el cine puede conseguir un atractivo visual a partir, no sé, autos que se persiguen y chocan y explotan. También puede generar esa tensión y ese dramatismo a partir de un juego de puesta en escena de planos y contraplanos de miradas. Y ahí está también lo que decíamos al principio, ¿no? Que venimos repitiendo. Lo importante es lo que le pasa a ella interiormente. Entonces, cuando llegamos a este punto del enfrentamiento final, lo que tenemos es un personaje al cual conocemos en sus diferentes facetas, en sus diferentes matices, en sus fortalezas y debilidades. Entonces, cuando llega este momento,
cualquier movimiento expresivo de ella nos dice absolutamente todo, ¿no? Entonces el ajedrez pasa a ser el contexto en el cual ella se va a convertir, como decía Fede antes, y me gustó la metáfora, en reina finalmente. Bueno, hasta ahí llegamos con el análisis de hoy, así que abrimos a comentarios y bueno, y a JP que vuelva con nosotros para ver para coordinar este espacio. Había algunas preguntas, a ver, yo había visto. Fue un poco larga la clase, así que... ¿Y por qué en los títulos de las pelis comentarios ponen adaptación y no transposición? Bueno, es parte un poco de esto, de que sigue siendo el nombre utilizado en la jerga popular adaptación, ¿no? Claro. Pero lo que se dice que... El término académico, si usamos nosotros. El término académico, en realidad lo que se hace es una transposición. Y si uno piensa... digamos, incluso en las entregas de premio se usa el rubro mejor guión adaptado. Y por ahí es digamos... Piensen en la lógica. Claro, yo que manejo el tema de las nominaciones de cronista y todo eso, muchas veces entras en el dilema, bueno, es un corto y se convirtió después en largo, entra como guión adaptado, digamos, hay como un montón de dilemas que termina entrando todo en la misma bolsa y se termina usando guión adaptado para un montón de situaciones. Por ahí, bueno, sobre una idea de fulano de tal, bueno, ¿cómo que lo tomás? Piensen esto, cuando se habla de adaptar, se habla de meter algo en un molde que no le corresponde, ¿no? Hay que adaptarlo, hay que buscarle la forma para que entre en un envase en el cual no debería estar. En cambio, transponer es poner una cosa en lugar de otra. Entonces es mucho más funcional para este trabajo de llevar de la literatura al cine, de la pintura al cine. Como lo pensaba Stanley Kubrick, ¿cómo transformo esta frase literaria en una imagen audiovisual, en un momento de cine, ¿no? Un cine que no decirlo con palabras, decirlo con imágenes. Bueno, de eso se trata un poco. Encontrar el equivalente en otro lenguaje sería. No llevo una cosa de un lugar a otro, sino que hago otra cosa distinta, pero que me habla de lo primero. Sería. Pero bueno, es un término académico. Obviamente en la jerga cotidiana se habla así y sería un descontrol, ¿no? No podemos hacernos los raros. Acá dice, el jugador ruso la reconoce como sobreviviente ya por el hecho de ser huérfana, y eso es lo temible de ella. Bueno, exacto, es una sobreviviente, yo le decía la metáfora primera, ella choca el auto con la madre se estrella y se mata contra un camión, y ella sale ilesa dentro del auto. Ahí está, ya el personaje es presentado en el minuto cero como una superviviente. Es uno de los rasgos característicos del personaje. Y ella es lo que es por venir de ningún lado. No es una persona que todo le costó. Todo, pero le costó hasta la vida, podemos decir casi. ¿Les parece que formalmente Gambito de Dama tiene el mérito de superar el plomazo que podría haber sido la serie con las partidas de ajedrez? Y sí, eso destacamos recién en la última parte de la clase. Cómo dinamiza y genera tensión y suspense, al estilo Hitchcock, en las partidas de ajedrez. Notaron que las megaeditoriales tienden a publicar autores que escriben novelas que son casi guiones, como las novelas de Claudia Piñeiro. No sé bien a qué te referís, si a la posibilidad visual de esas novelas que uno las lee y se las va imaginando directamente. No sé si es eso, o bueno, Claudia Piñeiro, muchas de sus novelas fueron adaptadas al cine, entonces de alguna manera empieza como este doble juego de adaptar, publicar lo que hizo la autora, en este caso Claudia Piñeiro, sistemáticamente porque después se vende como producto, ¿no? Sí, Claudia Piñeiro también fue guionista, recordemos eso, antes de ser reconocida escritora fue guionista de telenovelas, entonces también tiene como una impronta visual. Como esa impronta audiovisual. Hay una cuestión también, ¿no? Hay novelistas o escritores más cinematográficos y más literarios.
no sé, para mí no sé, en realidad no habría ni más mérito ni menos mérito en ninguna de las dos formas, ¿no? Que son formas distintas de escribir. Hay novelas que son más adaptables al cine y novelas que son más complejas para adaptar al cine. Acá están recordando que también protagonizó Emma, Anja Taylor, que Emma es una adaptación de una novela de Jane Austen, y es una comedia, y ella es una, bueno, muchas veces no son comedias, pero en los Cóndor, en los Globos de Oro está nominada como actriz de comedia por su actuación en esa comedia, en esa película, que está disponible en HBO. Si alguno tiene HBO la puede encontrar ahí, y si no, está para bajar en todas las páginas de descarga, o para ver online en las páginas ilegales, que yo nunca dije esa palabra. Preguntan qué tal es. Yo no la vi, así que no puedo decir nada. No la vi todavía. No la vi todavía. Yo esa todavía no la vi. Todavía no la vi. Pero bueno, ahí la están recomendando. Benjamín dice que es muy buena. Y Diana también. Bueno, creo que estamos. Muy bien. Bueno, estamos como ultra pasados. Ya es como la hora de los fideos. Claro, ya quería poner el agua para los tallarines. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene, y si alguno no lo vamos a ver porque ya no va a estar, porque no puede durante el año. Un placer haber compartido estas 4 clases con todos. Para los que sigan, seguiremos como siempre. Así que nos vemos el jueves que viene. Recuerden que volvemos al horario habitual de las 18:30 horas todos los jueves. Saludos para todos. Chau, chau. Hasta luego.